Voces que forman parte de la noticia. Ya nos acompaña a esta hora la abogada Zinara Zea, es abogada de la Universidad de las Américas y perteneciente también al área de litigio penal de Ollarte y Quintana en la división jurídica, es una experta en el tema legal. Abogada Zea, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Radio City. Buenos días con todos, un gusto poder acompañarles en esta mañana, un saludo también a los oyentes que están en sintonía. ¿Qué se puede esperar luego de que la Asamblea ha decidido levantar la reserva de la información de la super de compañías y también de esta bitácora de la presidencia en torno al caso denominado el Gran Padrino? Bueno, lo que hay que mencionar en este aspecto es que la decisión que ha tomado la Asamblea es en base a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 18 establece esta facultad para poder desclasificar la información reservada, que en este caso fue tanto la bitácora de la presidencia como la información de la superintendencia de compañías. ¿Sí? Sí, en esa línea, ¿cuál es el uso que le pueden dar los asambleístas a esa información? Claro, bueno, en primera instancia, vámonos por la vía penal. No existe ninguna prohibición o que constituya delito si es que un funcionario realice constantes visitas a una autoridad, como lo es en este caso el presidente. Lo que llama la atención es que el presidente en medios públicos niegue tener algún tipo de contacto o relación con dicho funcionario, cuando la realidad es otra. ¿Sí? Esta información puede constituirse un indicio que deberá concatenarse con otros elementos de convicción, como lo son las versiones, peritajes, documentos, para poder llegar a una formulación de una eventual imputación de algún delito en el campo penal. ¿Sí? De igual forma, la información proporcionada por la superintendencia de compañías podría servir para identificar a aquellos funcionarios o autoridades que estén relacionadas en la creación de estas compañías que presumiblemente fueron creadas con la finalidad para cometer ciertos ilícitos, que también esto se debe probar. Para eso se tiene esta instancia de la etapa preprocesal, que es la investigación previa. Ahora, ¿cuál utilidad también se le puede dar a esta información? Pues como lo han dicho los representantes de la Asamblea, puede constituir un fundamento para realizar una acusación constitucional en contra del presidente y un juicio político en contra de ellos. Es decir, abogada Zea, que la comisión por omisión en la cual se sustenta el argumento principal de la oposición al presidente Guillermo Lasso en la Asamblea podría tomar como base también estos datos de esta información que va a ser revelada en las próximas horas. A ver, no hay que olvidar que el deber jurídico del presidente de la República es velar por el buen funcionamiento, por la eficiente marcha de la administración pública. Es su deber constitucional, así lo determina nuestra Constitución. El presidente, si tiene algún tipo de indicio, información, sospecha de que uno de los funcionarios al que él ha puesto en un cargo en estos sectores, puede ser estratégico, en estos que se pueda cometer estos delitos en contra de la administración pública, su deber jurídico, ¿cuál es? Removerlos y denunciarlos posteriormente, que eso ya conlleva a la justicia penal poder llevar a una sanción o la declaratoria de que no hubo delito, de la inocencia del procesado, ¿sí? Entonces, claro, en esta hay una discusión, ¿cabe o no cabe la omisión por comisión del cometimiento de algún delito que es causal de un juicio político? Hay que hacer la distinción. La comisión por omisión dolosa se encuentra establecida en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, y esto se configura cuando la persona tiene la calidad de garante, ¿sí? Por eso es que está limitada a ciertos delitos como los delitos de la salud, de la integridad física, de la vida. Entonces, tenemos esta comisión dolosa, pero no hay que olvidar que también el artículo 23 del COIP, que determina que la persona que no haya intervenido en evadir o
no permitir que se fragúe un delito es igual a cometerlo. Entonces habría una comisión por omisión, posiblemente de un cohecho. Hay que ver cuáles son los demás delitos que se han establecido. Eso será la obligación de la Asamblea de encuadrar la actitud del presidente en una de estas causales determinadas en el artículo 120 de la Constitución. Debemos diferenciar cuál es la responsabilidad política y cuál es la responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad política puede ser en base a presunciones que se adecúen a una acusación constitucional en base a los artículos, el artículo 129 de la Constitución, como son los delitos en contra de la seguridad del Estado, los delitos de cohecho contra la administración pública y algunos delitos de lesa humanidad. Puede ser el caso de que se efectúe el juicio político y llegue a una eventual destitución del presidente de la República, pero que estas acciones no constituyan un delito en el ámbito penal, ¿sí? La responsabilidad penal debe ser probada, debe probarse para desvirtuar el derecho de presunción de inocencia al individuo que se le está imputando el acto delictivo. Además, en esta distinción que debemos tener sobre la comisión por omisión, es que las conductas en nuestra normativa penal, ¿qué deben ser? Primero, una conducta que es un acto o una omisión típica que debe constar en el ordenamiento jurídico como un ilícito, que debe ser antijurídica, que dañe o amenace algún bien jurídico y que la persona pueda ser reprochable por esta acción y que pueda la persona que ha sido afectada o el bien jurídico que ha sido afectado pueda retribuirse una reparación integral por el daño causado. Es decir, por su explicación, abogada Zea, usted como experta en derecho, podríamos entender quizás que las voces del oficialismo que se refieren a estos argumentos como disparates, entre otros calificativos, ya no tendrían tanto peso de llegar esto a la Corte Constitucional. Evidentemente podría haber alternativas para decidirse a favor del enjuiciamiento. En esta cuestión debemos ser enfáticos que la actuación de la Asamblea no ha sido la mejor, ¿no? Vemos que pusieron un informe escueto a la disposición de la ciudadanía, de conjeturas de que había traición a la patria cuando desnaturalizaban el tipo penal, tratando de encajar cuestiones sociales que estamos viviendo a delitos, y eso no puede hacerse. Entonces hemos visto una actuación de la Asamblea reprochable. No puede ser esta actitud de la Asamblea de que la ciudadanía, viendo estos errores, deba exigirle que actúe en derecho, y obviamente esto, si es que inicia una nueva informe y una eventual acusación constitucional, porque no es lo mismo, este informe no constituye una acusación conforme a la Constitución que sea evaluada por la Corte Constitucional. Entonces lo que sí debemos de exigir en este momento es que la Asamblea tome la seriedad del caso y que no sea un eventual excusa política por desagrado del presidente. Estamos claros que el desempeño del presidente, que en la actualidad en todo ámbito ha sido desastroso, es correcto, y hay que buscar el mecanismo, ya sea constitucional o legal, que permita a que, si es que no está cumpliendo con sus funciones, o en el caso de que haya cometido también un delito por acción u omisión, o esté involucrado en estos actos de corrupción, sea sancionado y se evite también el cometimiento de estos delitos que tanto perjuicio causan al país. También estamos en este momento enfocando la atención en este tipo de situaciones cuando la delincuencia, la criminalidad que está viviendo la ciudadanía es preocupante. Ya vivimos en una zozobra constante, no existe certeza, no hay credibilidad en los funcionarios, no hay seguridad ciudadana para que pueda la persona desenvolverse en un ambiente favorable que le permita trabajar, que le permita tener una vida digna, ¿sí? Y eso es lo que estamos viviendo, una situación deplorable. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad en las instituciones, no hay seguridad ni siquiera en lo que dice o hace el presidente de la República, y eso deja mucho que decir.
Agradecemos la participación de la abogada Sinara Sea, experta en Derecho Penal, por su intervención aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Son las 9 de la mañana y 49 minutos.